una herejía en la iglesia de Arrio y luego Nestorio. ¿Cuál era su herejía? En primer lugar, dudaban de la divinidad de Jesucristo, pero decían otra cosa, que los bienes en sí mismos, los bienes materiales, eran malos, que el alma del cristiano solamente podía estar libre y llegar a Dios cuando no estuviera unida a los bienes materiales. Esto, desde luego, es un error. ¿Por qué? Porque los bienes en sí mismos no son malos. Los bienes son buenos. Por ejemplo, tenemos frío, necesitamos un suéter. Necesitamos una manta. Tenemos mucho calor, un ventilador. El que pueda más, pues, si quiera un aire. Tengo hambre, necesito la comida. O sea, los bienes son necesarios. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que nos dice el Señor es cómo utilizamos los bienes. Porque en sí mismo no son malos los bienes. Hay que pensar en esto. Si yo tengo mi vida pegada a los bienes, si para mí lo único que vale es el dinero, posesiones, vehículos, fincas y demás, es decir, si mi corazón está amarrado a los bienes, esos bienes son malos para mí. No los bienes en sí mismos, sino mi actitud. Yo estoy apegado a ellos y eso es lo que el Señor nos está diciendo. El corazón del hombre tiene que estar libre de apegos de cualquier clase. Llámese bienes, llámese personas, llámese posiciones sociales, llámese lo que se llame. ¿Por qué? Porque un corazón atado a estas cosas no puede ir a Dios. Necesariamente está caminando por otro sentido. A eso se refiere la parábola del día de hoy. Este hombre tenía sus bienes, pero tan apegado a ellos, que miren lo que dice, no, como la cosecha es buena, haré unos graneros más grandes, sin pensar que le iban a decir al Señor, bueno, ya terminó su etapa, venga, ríndame cuentas. ¿De qué le iba a rendir cuentas? Los bienes Dios nos los ha concedido como un préstamo, no somos dueños de nada, simplemente son los talentos que el Señor nos dio, para que nos sirvamos y para que sirvamos a los demás. La propiedad tiene necesariamente una finalidad también, servir a los demás. El sentido social de los bienes nunca lo podemos olvidar nosotros, porque lo contrario es perder el camino que nos lleve hacia el Señor. Entonces, cuando el Señor dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, no es el que tenga bienes y propiedades, sino el que esté tan apegado que lo primero para él sea los bienes y no el seguimiento del Señor. A eso se refiere el Señor. Miremos una cosa, cuando el samaritano atendió a este judío, el levita y el sacerdote pasaron por su lado y no le hicieron ningún beneficio. Ellos no le hicieron ningún mal, estaban cumpliendo muy bien la ley, pero no tuvieron el sentido de compartir con el hermano. Por eso el Señor recalca la actitud del samaritano, que a pesar del otro ser enemigo de raza, no le importó eso, sino que ayudó a su hermano. Hermanos, pensemos seriamente. Una persona puede estar apegada a todo, así no tenga bienes y así no tenga mucha fortuna, lo que sea. Es la actitud del corazón. Cada uno de nosotros piense, yo lo que poseo, ¿lo estoy utilizando para mí solo o para mi familia nada más? ¿O estoy sirviendo a los demás con ellos? O sea, le estoy dando el sentido social, sentido cristiano de compartir. A eso nos está llamando el Señor. Ahora, y no solamente los bienes materiales. ¿Cuántas cosas podemos compartir con los demás? Hay gente muy egoísta. Sabe una profesión y no quiere que otro la sepa, que porque entonces a él ya no le va a ir bien. Compartamos el tiempo. ¿Cuántas veces nos dice una persona, necesito hablar? ¿Cuándo hablamos? No tengo tiempo.
uno tiene tiempo para lo que lo saque. Eso de que no tengo tiempo, eso es mentiras. Entonces podemos compartir habilidades, destrezas, conocimientos. Si tengo una posición buena, puedo ayudarle a otro en un trámite, lo que sea. Sobre todo, hermanos, nunca olvidemos esto, que el Señor nos va a juzgar es en el amor. Tuve hambre, tuve sed. ¿Me ayudaste o no me ayudaste? Por eso, si estamos apegados a los bienes, pidámosle al Señor una gracia, desapegarnos de ellos y darles el verdadero sentido para poder un día llegar a poseer al Señor por toda una eternidad. Bueno, sería, dijéramos que una omisión muy grande no hacer alusión a la memoria, para Colombia, solemnidad hoy de la Madre Laura. Una mujer sencilla, pero que dedicó su vida, primero que todo, a la enseñanza. Fue una gran catequista. Si tienen la oportunidad de leer el libro de la Madre Laura, se lo recomiendo. Su autobiografía, ve uno todas las peripecias por las cuales pasó. ¿Por qué? Por ser fiel a las enseñanzas del Señor. ¿Cuánto fue perseguida por dar la religión? En muchas instituciones, incluso persecuciones por parte de algunos jerarcas, de algunos sacerdotes, pero Dios se vale de esas espinas para santificar a sus santos. No las miremos como algo negativo, sino oportunidad que Dios le dio a ella para salir adelante con la ayuda del Señor. Su vida fue entonces una vida de testimonio. Sintió la necesidad de ir a catequizar a Urabá, lo hizo a pesar de todas las dificultades y de que en su momento que una mujer fuera a evangelizar, no, eso no estaba concebido, solamente eran los hombres. Ella rompió esos esquemas. Y ya sabemos su obra, la miramos a través de todo lo que ha realizado. Por eso miremosla a ella como una mujer valiente, como una cristiana convencida, como una mujer cuyas virtudes son heroicas. Debemos mirarlas y pedir al Señor que nos conceda la gracia de tener actitudes de esa clase para poder llegar un día a la santificación. Alegrémonos hoy, nuestra tierra antioqueña, Jericó, Colombia, el mundo, por esta santa, que hoy, gracias a su fidelidad al Señor, ha recibido esa frase del Señor: siervo bueno, como has sido fiel en lo poco, pasa al encuentro de tu Señor.